Bienvenidos, soy Gilberto Dorrego y con el programa de hoy iniciamos un nuevo espacio en el cual analizaremos y también debatiremos sobre esos acontecimientos y temáticas de cualquier índole que nos impactan diariamente. Casi siempre sabemos que estamos corriendo, apenas tenemos tiempo para sentarnos a pensar en los problemas económicos, educativos, políticos y sociales que repercuten en nosotros e importante en nuestra familia. Por eso, en Enfoque, nos dedicaremos a ampliar los temas cotidianos que no pueden pasar desapercibidos. Y por ello, pues hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar sobre el título 42, ese que termina en unos días, el 11 de mayo, y que fue implementado en el 2020 como una norma de salud que restringe la entrada de migrantes en nuestras fronteras cuando la nación atraviesa por una epidemia como la cual atravesamos, la que sufrimos con el COVID-19. Ya el gobierno federal y los CDC eliminaron el estado de emergencia por la pandemia, por lo cual sabemos ya no es necesario mantener esa norma, aunque gobiernos republicanos prefieren su vigencia para contener la inmigración ilegal. Ahora, antes de conversar con los invitados que tenemos hoy, vamos a ver cómo es que está la situación, por ejemplo, en la frontera México-estadounidense. Vamos a ver las imágenes, ahí las tienen, en El Paso, en Texas. Ya han declarado estado de emergencia. Miren cómo está la situación por ahí. Los migrantes abarrotan las aceras de un área de la ciudad. Se buscan la vida limpiando autos en los semáforos, en cualquier parte. Viven de la caridad, de las organizaciones y también de la ayuda y la mano amiga. Eso mientras esperan que se escuchen sus peticiones de asilo y sabemos que se demoran bastante. De eso vamos a hablar ahorita con nuestra entrevistada. Aquí en San Diego, las imágenes son estas. Durante las últimas semanas hemos visto la llegada de decenas de personas que han acampado entre los dos cercos fronterizos en espera de ser recogidos o al menos atendidos por la patrulla fronteriza. Llegan en un momento en el cual los albergues de Tijuana están a capacidad máxima, según dicen, que no tienen ni recursos, y el gobierno federal inició ya 2 programas de paro humanitario aquí en Estados Unidos que posibilitan el patrocinio desde Estados Unidos. El primero de ellos entró en vigor el 6 de enero e incluye a nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Hay otro programa que se le suma, de él vamos a hablar ahorita, porque ahora nos vamos a enlazar rápidamente con nuestra abogada de inmigración, Esther Valdés. Esther, bienvenida nuevamente con nosotros, gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con una pregunta directa. ¿Crees tú que hay una crisis de inmigración con nosotros aquí en Estados Unidos? ¿El sistema de inmigración estadounidense está roto? Absolutamente, no solamente el sistema legal, sino el sistema jurídico también y también nuestro sistema humanitario también. Como podemos ver, es una crisis humanitaria el hecho de que tantos migrantes tienen que irse de sus países de origen a venir a buscar asilo y albergue en otro país después de miles de millas de viaje. Entonces, los sistemas humanitarios ya están a capacidad. Eso nos están diciendo aquí en San Diego. Los sistemas legales ya no pueden procesar más casos de inmigración. A 2 millones de casos jurídicos en las cortes de inmigración. Y en cuanto ese sistema trate de absorber más de 10,000 migrantes diariamente, ese sistema ya está en crisis y posiblemente no va a poder sostener más personas. Gracias, Esther. Ahí más o menos para que usted tenga una idea. Tenemos un pequeño problema con la señal, pero se está escuchando. Por lo menos sí se está escuchando, Esther, para que las personas sí lo sepan. ¿Qué va a pasar después del fin del título 42? Se ha llevado a las cortes, se ha demandado, la administración Biden han dicho que lo iba a quitar, después regresó. Conclusión, el 11 de mayo se han preparado, al menos es lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional para ello. Después de este título 42, ¿qué prosigue? El título 8, el cual ha estado en pie por los últimos 30 años. El título 8 es cuando se detienen a las personas dentro de los Estados Unidos y empieza un proceso jurídico en la Corte de Inmigración donde pueden presentar su caso de asilo. Lo que las personas aún no quieren es la detención. Entonces, cuando no quieren estar detenidos, se pide fianza o un permiso humanitario para que puedan estar aquí en los Estados Unidos durante los 5 a 8 años que es la duración de un caso de inmigración en la Corte. Perfecto. Y la pregunta para las personas que sepan, ¿se quita el título 42 de salud? Porque hay que establecer eso, que no tiene nada que ver con la ley de inmigración federal de Estados Unidos. Entonces, después estas personas, digamos, aquel migrante que llegue se presente en un punto de control fronterizo o llega a la frontera de manera regular y es encontrado por los agentes de la patrulla fronteriza, ¿puede solicitar asilo político? ¿Va a tener esa posibilidad? Depende si son de 4 nacionalidades, como lo que es Cuba, Haití, Venezuela. Ellos tienen un proceso completamente separado. Ellos tienen que pedir un aval para entrar a los Estados Unidos o establecer algún tipo de permiso humanitario dándoles ingreso a los Estados Unidos porque se ha establecido que esos países ya están en crisis. Digamos, un asilado de México quiere pedir asilo.
se entrega a las autoridades en la aduana y dice quiero que pedir asilo, se le hace una examinación de miedo creíble y durante ese tiempo pueden estar detenidos. Y la administración de Biden nos está diciendo, aunque sean familiares con niños, aunque sean unidades de familias, pueden aún estar detenidos. Ese es el título 8. El título 8, como les dije, ha estado en efecto por 3 décadas hasta que empezó el título 42 por lo de la pandemia. Hacía referencia al primer programa, ¿no? El programa de paro humanitario que entró en vigencia el 6 de enero de este año por el gobierno federal, que no pasó por el Congreso, y se le suma el segundo, ¿no? Que es de los nacionales de El Salvador, Guatemala, Honduras y también Colombia. ¿Crees? ¿Es esto como la manera en la cual se ha preparado el gobierno federal para el arribo masivo que se esperaba de otros nacionales? ¿Ha bajado el cruce fronterizo con estos dos programas? Simplemente se han preparado de manera logística, administrativamente. No están tratando de defender la frontera y eso es parte de la frustración de la ciudadanía y los estados y hasta varias ciudades que los alcaldes son demócratas. Están diciendo ya no hay cupo, ya no hay recursos federales, no hay dinero para más camas, para albergues, para alimentar y para poder proveer servicios médicos. Aunque queremos asistir a todas las personas que quieran pedir ayuda aquí en los Estados Unidos, es económicamente imposible poder ayudar a más de 10,000 personas a diarios, que es lo que la expectativa que nos está diciendo los oficiales de la aduana. Ese programa, lo que tengo entendido, ¿no? Es que es un paro humanitario que le permite a estos nacionales, y hablamos de prácticamente son 10 o 11 nacionalidades, que durante 2 años la persona que los patrocina económicamente, que puede ser un estadounidense, un residente, incluso hasta personas que tienen DACA, beneficiarios de DACA, u organismos como una iglesia o una organización ONG. Ese paro humanitario es por 2 años. Esas personas se comprometen a financiarlos, a apoyarlos económicamente, también darle acceso al idioma inglés, y el gobierno federal les va a dar un permiso de trabajo durante ese tiempo. La pregunta es, después de esos 2 años, ¿qué crees tú que va a pasar con estas personas que están entrando y que son beneficiadas al menos por eso? Deben y pueden hacerse residentes en los Estados Unidos por medio de un proceso que se llama ajuste de estatus legal, si es que califican y no tienen ningún tipo de impedimento de inadmisibilidad dentro de los Estados Unidos, es decir, algún tipo de violación por droga, tráfico humano o ser hasta una persona que es de carga pública a los Estados Unidos por esas causas. Pero eso es un pequeño elemento de todo ese proceso. Supuestamente bajo la ley, el sistema de parole debe de ser caso por caso, no por nacionalidades y ciertamente no por grupos masivos de caravanas. El sistema humanitario es simplemente cuando tu país de origen te está amenazando por causas humanitarias, por causas religiosas, causas políticas y te quieren torturar, perseguir o causar grave daño en tu país de origen. Y ese es parte del dilema político. Por eso los republicanos y hasta algunos demócratas están diciendo no se puede usar ese sistema en una manera masiva para una nacionalidad o otra o 4 en esta ocasión. Se debe de usar caso por caso para las personas que realmente lo necesitan, como los ucranianos que vienen huyendo de una guerra donde su propio gobierno está bajo ataque. A ver si lo ponemos a analizar rápidamente para que las personas nos entiendan. Es decir, aunque de esa manera muchas personas lleguen con un estatus, vamos a decir, legal, un estatus legal durante 2 años por lo menos, y vayamos a tener menos inmigrantes cruzando la frontera de manera ilegal. Tu punto de vista es que como no pasa por el Congreso, como tal vez no cumple con los requisitos de la ley de inmigración, no se debería implementar. No se debe de implementar porque así no lee la ley. Eso no fue la intención de la ley. Aquí en los Estados Unidos no solamente estamos tratando de implementar la ley, sino también la filosofía detrás de la ley. ¿Por qué se hizo esa ley? Por ejemplo, ahorita tenemos necesidad de varios trabajadores en varias industrias. Debería de haber un proceso legal para permitir a muchos migrantes que quieren simplemente venir a trabajar, pero eso no se les permite bajo el sistema de asilo. Entonces el problema para el Congreso americano es encontrar esas vías legales para permitir a personas entrar a los Estados Unidos,
trabajar, permanecer, radicar legalmente y no tener que estar trabajando ilegalmente en los Estados Unidos. Y otra posible enmienda también a la nueva propuesta de los republicanos es también eliminar el castigo de los 10 años para las personas, más de 11 millones de personas en los Estados Unidos que ya han presentado sus peticiones para emigrarse, pero por los retrasos son de más de 20 años para poder legalizarse. Esos son dos sencillas maneras de poder presentar soluciones para inmigración y no tener que estar utilizando un sistema de parole humanitario que no fue diseñado para absorber a cantidades de personas. Gracias, Esther. Te propongo que no te vayas. Vamos a hacer una pequeñita pausa porque voy a dar otra información para que estemos en contexto. El gobierno mexicano dijo ya que llegó a un acuerdo bilateral con Washington para recibir, como decíamos, a los nacionales de los países que forman parte de los programas de parol humanitario que llegan a la frontera por equivocación. Eso da a entender que el gobierno mexicano destinará recursos para ello. Pero vamos a escuchar quienes están realmente frente a la tarea de albergar y ayudar a los migrantes en Tijuana. Actualmente también los encontramos súper saturados con toda esta población en contexto de migración llegando, sobre todo en las últimas 2 semanas, y pues sí quisiéramos tener mucho más espacio para recibir a el mayor posible número de población, pero actualmente sí contamos con mínimos espacios ya. Saturados, lo está escuchando. Ahora, aquí en San Diego la situación es bastante similar, porque en cuanto a la capacidad para recibir y albergar a los migrantes, las organizaciones dicen que carecen de recursos y de información por parte del gobierno local y federal. No se sabe cuál es el plan del gobierno federal para poder asistir a estos migrantes. A nosotros el gobierno federal no nos ha dado ningún apoyo o dinero para poder abrir más camas para ayudar y albergues, para ayudar a los migrantes. Recursos que no llegan. El gobierno de Biden dijo que destinarán $50 millones para apoyar a los esfuerzos en la frontera después del 11 de mayo. Además, dicen que enviarán 1.500 soldados del ejército a la frontera como apoyo y estos militares no estarán armados ni podrán hacer arrestos. También el secretario Mayorkas dijo que le pedirá al Congreso 350 agentes de inmigración para el 2024, aunque recordemos que apenas inició la presidencia Biden, dijeron que desplegarían esa misma cantidad de agentes en la frontera para tramitar asilos al momento, pero eso jamás sucedió. Nos quedan 30 segundos, Esther, si te nos puedes unir de nuevo rápidamente para que nos digas, usted nos dice la producción que se desconectó, pero no importa, porque el resumen es ese. Estamos a días ya de que se elimine el 11 de mayo el título 42 de salud, que se abran, aunque dice nuevamente el secretario de Mayorkas que la frontera siempre ha permanecido cerrada, pero para la idea, en el imaginario de muchos migrantes, la frontera es abierta y no es así. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir al tanto en las emisiones de nuestros noticieros de Telemundo, como en este programa que a partir de hoy comienza y está destinado para usted, Enfoque. Así que ya sabes, soy Gilberto Dorrego. Nos vemos en la próxima.